Bueno, voy a ir poniendo en la pantalla. Yo justo iba a responder. ¿Sí? Ahora que espera que entre alguno más. Es la primera vez que entro tan temprano yo. ¿Sí? Creo que Yo me tardo un poquito. entré muy puntual porque estaba haciendo una cosa y yo, me voy a olvidar de entrar, voy a conectar la cámara, y enseguida entró Tania. Así que estaba haciendo una tarea y si yo me distraigo, no entro. No, digo ahora, cuando se cortó. Ahora se Porque corta. antes yo estaba... Quedé con la duda de lo que me estabas diciendo, profe. Fuiste la primera a entrar. A ver, bueno, ahí creo que ya le di a Tadeo. Faltan 7. Sí. Acá hay dos más. A Leonardo. Y a Tadeo sé que se le cae porque ya 2 veces me pidió para bueno, ahí. Bueno, están viendo en la pantalla la imagen gráfica que estábamos viendo de una representación de ese epitelio con sus tipos celulares, unos cilíndricos, otros más cúbicos, esos se van deshidratando, se van internalizando, cargándose de gránulos de queratina, hasta que finalmente esa célula termina muriendo y transformándose en una escama que es membrana celular y queratina adentro de lo que era el citoplasma, ¿no? Entonces estas escamitas son las que estamos desprendiendo todo el tiempo de nuestra piel, ¿sí? Este epitelio queratinizado está en pocos lugares, ¿sí? En la piel, en todos los lugares. Y después en algunas zonas que el epitelio se comunica con cavidades internas, por ejemplo, a nivel de la boca va formando el labio, se va metiendo y se conecta con la mucosa, ¿ah? Que es una piel interna, y ahí hay una transición y podemos encontrar en la mucosa bucal algo de queratina, ¿sí? Pasa también en la parte superior del esófago y pasa también en algunos órganos como la vagina, que está sometida a mucho estrés, y bueno, entonces ahí forma una capa córnea como es la de la queratina. A ver si me deja ir para atrás. Bueno, vamos a ir para atrás. Este es el preparado que tenían en el PowerPoint. A menor aumento, acá se puede ver que hay una capa de epitelio y que hay un conjuntivo debajo, o sea que es un epitelio que está, podríamos pensar, revistiendo o recubriendo. Cuando lo empezamos a ver a mayor aumento, nos damos cuenta que esto es una capa de queratina, y eso generalmente es de recubrimiento. El órgano es la piel, el órgano más extenso que tenemos. ¿Y qué origen embrionario tendrá? Ectodermo. Exacto. La epidermis de la piel, que es esta capa de epitelio con su capa córnea, es de origen ectodérmico, ¿sí? Para poderlo diagnosticar, entonces lo tengo que aumentar de tamaño, ¿sí? Aumento de tamaño y me empiezo a fijar en el número de capas. ¿Y qué me pueden decir del número de capas? Que son muchas. Son muchas, por lo tanto es un epitelio Estratificado. estratificado. Y con respecto a la forma de las células, ¿qué tengo que mirar? No sé qué dice. Los núcleos. Los núcleos. Entonces voy a mirar núcleos. Estos núcleos de acá, ¿qué forma tienen? Como circular, creo, no, Bien no la circulares. diferencia muy. Mirá el mouse. Son Como que son circulares. planos, ¿no? ¿Cómo? Planas. No, no son planas. Están todos Cilíndricas, ¿no? paraditos. Todos paraditos. A ver si vemos alguna Cilíndricas. lámina mejor. Miren acá. En esta se ve perfecto. Miren los núcleos de la última capa. Son cilíndricas. Ahí sí Son se ve. cilíndricas, ¿verdad? Son pequeños cilindros, pero el núcleo ovalado vertical.
Ahora, a medida que vamos subiendo, ¿cómo se va haciendo el núcleo? Cúbico, ¿no? Más Cúbica. redondo, entonces la célula se va haciendo cúbica. Voy subiendo, y el núcleo, ¿cómo se hace? Ahí sí, plano. Ahí se va aplanando. ¿A qué se debe que se va aplanando el núcleo? A que se va muriendo, por así decirlo. Porque la célula va perdiendo, el citoplasma, vieron, se va tiñendo más, se llenó de queratina, por eso está más intensamente teñida. Vieron que esa tinción ya la podemos empezar a ver por aquí. Vieron que esa célula en el citoplasma tiene todo como puntitos de ese color violeta. En algunos se ve mucho mejor que en otras, hasta que finalmente se llena de gránulos de queratina y el núcleo va desapareciendo, va muriendo, y finalmente, ¿qué es lo que queda? Como desapareció todo lo que La era queratina. retículo endoplasmático y todo lo que era teñido por la eosina, que era el núcleo, entonces me quedó solo la parte citoplasmática y la membrana, y la queratina. ¿Sí? Y por eso cambia de color esta parte. Acá no hay núcleos, no hay retículo, no hay ribosoma, no hay nada. El contenido de la célula desapareció. ¿Sí? Quedó solo la queratina y la membrana, formando escamas, que al principio están bien unidas a la parte externa del epitelio, pero finalmente se van como separando, y esto es lo que perdemos todos los días y que dejamos por todos lados. En nuestra ropa, si la analizáramos al microscopio, veríamos cantidad de estas escamitas de nuestra piel. En las sábanas, cantidad de estas escamitas que estamos perdiendo. Entonces, eso obliga a las células de la base del epitelio, a las de la capa basal, a estar en permanentes mitosis. Y si ustedes se fijan, ¿vieron que los núcleos tienen como una cantidad de cositas bien oscuras, como palitos? ¿Qué pueden ser eso que tienen los núcleos adentro? A ver si lo llega. ¿Lo amplió ahí la imagen? Sí. Bueno, fíjense acá. Hay como palitos. ¿Qué es lo que están viendo como palitos adentro del núcleo? Si estas células están reproduciéndose permanentemente, ¿qué hay adentro del núcleo? ¿No son cromosomas? Exactamente, esos palitos no es cromatina, son cromosomas. Están en constante figuras mitóticas estas células que permiten que estas otras que se van muriendo sean siempre reemplazadas hacia arriba. ¿Sí? Entonces, estas sí se reproducen, pero enseguida forman una capa. Ahora perdí el mouse, no sé dónde lo tengo. Ops, ahí, ahora sí apareció. Estas se están permanentemente reproduciendo, por eso vieron que están todas juntas y alguna queda arriba de la otra, porque cuando esta se reproduce origina dos, ¿sí? Entonces las dos suben y empujan a las dos que estaban arriba, y así van empujándolas, y en ese trayecto de que van yéndose hacia la superficie, se van cargando de queratina. Y al cargarse de queratina, se mueren. Y al morirse, pasan a formar parte del estrato córneo o estrato queratinizado que tienen en la superficie. ¿Cuál será la función de un epitelio con tantas capas y con una capa arriba de células muertas? De recubrimiento. ¿Y cuál es la función de ese recubrimiento? Proteger. Exacto. La protección. Fíjense que la piel nos protege. ¿Sí? No nos entra agua por acá. Está impermeabilizado. Por eso nos podemos meter tranquilamente en la playa o meternos abajo de la ducha, que no nos va a pasar agua por acá adentro. ¿Sí? Hay toda una capa muy más o menos gruesa, porque depende de dónde miremos la piel, que está impermeabilizando la zona. Y además protegiendo, porque cubre, como bien dijo el compañero. ¿De acuerdo? Origen ectodérmico, todas las características de un epitelial, células juntas, ¿sí? Asociadas a un tejido conjuntivo, separadas de él por una lámina basal. Miren el colorcito más rosadito acá. ¿Sí? La membrana basal que separa al epitelio del conjuntivo, y queratinizado porque tiene esa capa de células muertas. Ahora, estas son cilíndricas, estas son cúbicas, estas son planas. ¿Cuál es uso para clasificar estos epitelios? Esta es la parte superior. ¿Por qué?
No escuché ni la pregunta ni la respuesta. Tiene los 3 tipos celulares. Y yo le preguntaba cuál uso para clasificar este epitelio. Y la compañera dijo las de la capa superior. Y yo le pregunto por qué. Porque es la que cumple. No sé, tiraría fruta porque no lo sé en realidad, pero Porque no es el criterio que utilizaron los científicos para clasificar. Exactamente, justamente. Es una convención. Se convino que para nombrar a los epitelios estratificados se va a usar la capa celular más superficial. ¿Y cómo es la capa celular más superficial? Plana. Plana. Entonces es un epitelio de recubrimiento estratificado, plano, queratinizado. ¿Por qué epitelio? ¿Por qué de recubrimiento? ¿Por qué estratificado? ¿Por qué plano? ¿Por qué queratinizado? Todo eso sería el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver otro epitelio. Nuevamente, estoy en presencia de un órgano que tiene borde libre ahí. un me borde parece. libre. Ahora voy a ver si ese borde es externo o es interno. ¿Qué muestra acá ese borde libre? ¿Qué es esto? ¿Este qué es? El del borde. Es una capa. Es una capa. Esta, Es otro. otra capa. Y esta que está acá, de otro color, Otra. También es otro. otra. Y si ven acá hay otra capa también de células. O sea que tiene capas. ¿Es un órgano entonces? Macizo. No, con capas. De hueco. Hueco. Es un órgano hueco. Ahora aumento porque lo que estoy viendo son los epitelios. ¿Sí? Miro el epitelio. Me doy cuenta que las células están como. Muy juntas. ¿Qué son estas cosas violetas que estoy viendo? Los núcleos. Los núcleos. Todo lo demás que hay alrededor es el citoplasma. O sea que el citoplasma de esta célula está repegado al citoplasma de esta otra célula. Están prácticamente sin espacio. ¿Sí? ¿Y qué tiene abajo? Un tejido conjuntivo. ¿Y cómo se dan cuenta que es un conjuntivo? Porque las células, o sea, los núcleos, están muy separados y tienen fibras. ¿Vieron las fibras? ¿Vieron todas esas rayas? Ahí están las fibras. Así que es un epitelio. Bien. De acuerdo al número de capas, ¿cómo es este epitelio? ¿Estratificado? Estratificado. ¿Vieron? Tiene 3 o 4 capas. ¿Bien? Ya con 2 es estratificado. Profe, Sí. ¿cómo nos damos cuenta cuando es polimorfo? Bueno, la disposición de las células del polimorfo es distinta. Tienen distintas formas dentro de una misma capa. Por eso es polimorfo. En la misma capa vos podés encontrar células cúbicas y células cilíndricas. Acá en cada capa las células son todas, como pueden observar, son casi todas cilíndricas. ¿Sí? Los núcleos son ovalados, verticales, excepto las de la última capa, que como son. Miren los núcleos de la última capa. Son como alargados, Alargados horizontalmente, entonces son planos. planos. Tiene casi todas las células cilíndricas, menos la de superficie que es plana. Así que es un estratificado Plano. plano. ¿Tiene células muertas arriba? No. No. No, por lo tanto es no queratinizado. ¿Sí? Entonces, epitelio por las células juntas, asociado a un tejido conjuntivo, escasa sustancia intercelular, estratificado porque está dispuesto en varias capas, las células, ¿sí? ¿Es de revestimiento o de recubrimiento? Revestimiento. Porque cubre la superficie interna de un órgano, se tapiza la luz, ¿verdad? El tejido queda hacia la luz, y es de células planas porque la capa superficial de todas las que forman a este estrato, ¿verdad? Es plana. Es decir, los núcleos se ven ovalados y dispuestos horizontalmente, aplanados, ¿sí? Eso me indica que la célula es
una célula en la que el ancho y el largo predomina sobre el espesor. Entonces el núcleo se aplastó. ¿Sí? Y es no queratinizado porque no tiene células muertas en la superficie libre. ¿Bien? ¿Dónde puede haber este epitelio? Un órgano hueco que tenga este epitelio estratificado. Acuérdense que cuanto más estratificado es un epitelio, más protector es. ¿Podría ser en la piel? En la piel estaría No. fuera y tendría capa córnea, Claro. que vimos anteriormente. Este no tiene capa córnea, no es ¿Vejiga queratinizado. de vuelta? ¿Cómo? ¿Vejiga? No. En la vejiga hay un polimorfo y este no es un polimorfo. Estómago. Tampoco. El estómago no necesita que sea estratificado, porque en el estómago se absorben cosas. Los epitelios de absorción son simples. Hígado no, ¿no? Tampoco. El hígado es una glándula, así que tendría que ver el epitelio inmerso en el conjuntivo, no en un borde. Claro, y no es hueco. Esto es un órgano hueco. Nos están Bueno. quedando pocos órganos Lo huecos. que pasa es que quiero decir pulmón, pero me parece que le falta No. Aparte del Pulmón no. pulmón, ya lo dijimos. microvellosidad. No es respiratorio este órgano. O sí. Acuérdense que el respiratorio dijimos que tiene el epitelio pseudoestratificado. Así que me tengo que inclinar a un órgano de qué tipo, hueco. Si no respiratorio, ¿qué otro órgano hueco tenemos no respiratorio? ¿Sanguíneo? ¿Alguno? Tampoco, Estoy pensando. porque este tiene capas gruesas. El vaso sanguíneo es una cosa delgadita. La pared del Motor. vaso sanguíneo es O sea, el superdelgada. corazón. Tampoco, porque el corazón es todo músculo, y acá no veo ni un tejido muscular. Claro, pero son el músculo. Mm. Eh, Este tiene un epitelio ancho, está protegiendo algo que pasa por ahí, por algo tiene tantas capas. Algo pasa por acá adentro, que puede dañar esta superficie, y por eso tiene varias capas. no será, no sé cómo decirlo, pero la parte, la parte del aparato reproductor femenino, No, no. es parecido el epitelio, pero no es. En este caso podría ser vagina, pero no es vagina. En este caso es esófago, ¿sí? El esófago siempre está expuesto a todo lo que pasa, el alimento que tragamos, que raya todo este epitelio todo el tiempo, y si masticamos mal ni te cuento. ¿Ah? Y si nos tomamos mate hirviendo, ni te cuento estas pobres células lo que sufren. ¿No? Están permanentemente las de abajo reproduciéndose para cubrir todas las que se están desgastando. Y miren cómo se salen. Se salen, pero así, montones por día perdemos de estas células. Bueno, y llegamos al último. ¿Y esto qué es? A ver si pasan el examen. Si me dicen qué tipo de órgano es, así de una y me lo justifican, un 12. Acuérdense, empiezo, órgano macizo u órgano hueco. Macizo. Macizo. ¿Por qué? Porque no veo capas. No veo capas. ¿Qué veo? Veo Dos una tipos sola de- capa. Veo estructuras que están como formando que... Claro, vemos zonas diferentes de tejido, ¿no? Ahí va. Si ustedes vieron, están como divididas esas zonas, ¿no? Tiene como unas Claro. divisiones. Algunas más prominentes que otras, las divisiones. ¿Sí? Hay masas. ¿Cómo se les llama a las masas de tejido que están divididas en un órgano macizo? Perdón, no escuché, Parénquima. perdón. Parénquima y estroma. Y el estroma serían esas divisiones, ¿no? Esos No le escuchaba la sectores que pregunta. separan. Vamos a verlo a mayor aumento para poderlo determinar eso. Miren, acá tengo todo parénquima, ¿sí? Y acá veo un pedacito de estroma.
Ahí agarró como de corte, de chanfle el estroma. Bueno, así a menor aumento, a mediano aumento no puedo ver muy bien lo que hay, pero sí puedo determinar algo. ¿Qué es esto? Un vaso. No hay sangre adentro. Y acá tampoco. Un nervio. Tampoco. Tan grandes, ¿no? Acá sí hay un vaso, mirá. Acá tenés un vaso sanguíneo. Mirá la diferencia con esto. Claro. Esto es un órgano tubular, ¿verdad? Cortado. Y veo un órgano macizo, con un parénquima muy desarrollado, y tubos cortados por varios lados, acá, 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 por acá. ¿Qué tipo de órgano es ese? Y estoy viendo epitelios, que no están en un borde libre. Perdón, profe, no escuché la pregunta. Estoy viendo un epitelio que no está en un borde libre. ¿Qué tipo de órgano será este? Una Glándula. una glándula, porque eso estaba en el crucigrama. La palabra glándula estaba en el crucigrama. ¿Se acuerdan? Entonces, si aumento el tamaño del parénquima de esta glándula, me voy a dar cuenta que las células juntas están dispuestas formando unos grupitos, ¿sí? Alrededor, miren en este se ve perfecto, alrededor de un conducto, ¿sí? Donde van a verter toda la secreción, estas células, ¿sí? ¿Cómo se le llama a esta disposición de células epiteliales con conductos donde vierten la secreción? ¿Qué tipo de epitelial glandular es? Si tiene conductos de secreción. Exócrino. Es exócrino. Vieron que casi no veo vasos sanguíneos, pero sí veo que cada grupito tiene su conducto, y a su vez cuando vi a menor aumento hay conductos más grandes que toman la secreción de todos estos conductos para dirigirla hacia algún lugar. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan cómo se clasifican los tejidos epiteliales glandulares exócrinos? En islotes, cordones. Ese es el y endocrino. folículos. Ese es el endocrino, el Entonces exócrino. no. Había varios criterios para clasificarlos. Por lo menos 3 vimos ayer. O ayer o anteayer, no me acuerdo. Se clasifican por el tipo de secreción, ¿sí? Por la forma en que liberan la secreción y por la disposición de las células. Por la disposición de las células, a ver si refrescan la memoria, hay tubulares, hay acinosos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? O túbulo-acinosos, o sea que mezclan las dos. ¿A qué le Profe, yo no llaman? recuerdo que hayamos dado eso. ¿No? ¿No lo vimos eso? ¿Están seguros? Capaz que sí lo vimos, pero yo no noté nada. Bueno, el tejido glandular exócrino se dispone de 3 maneras. En realidad son de 2 y en una combina las dos. Las células de un tejido conjuntivo, a ver si tengo por acá, yo me parece que habíamos visto esta diapo, pero por las dudas voy a compartir la diapositiva. Acá, que no sé si se las había mostrado, porque yo a esta altura ya no sé con quién doy las cosas. A ver acá. Acá, en el origen de las glándulas. Una glándula exócrina se origina de un epitelio de revestimiento, y una endócrina también. Se originan de la misma manera. Las células crecen hacia el interior del tejido conjuntivo, se dice que se invaginan, y ven que en las dos pasa lo mismo. Lo único que en una glándula exócrina, esa invaginación de tejido epitelial sigue unida al epitelio de revestimiento. Entonces, la secreción que estas células forman sale por un conducto
hacia la superficie de revestimiento donde fue creada. En el caso de una glándula endocrina, como pueden apreciar en el dibujito, se produjo una invaginación de esas células epiteliales de revestimiento, pero en determinado momento se independizó del tejido epitelial creador, se volvió a sellar ese epitelio de revestimiento, y el grupo de células epiteliales queda metido adentro del conjuntivo, rodeada por todos los vasos sanguíneos que tiene el conjuntivo. En este caso, cuando hay independencia del tejido epitelial originario, hablo de un tejido conjuntivo, un tejido epitelial glandular endocrino. Cuando sigue unido a ese epitelio creador y se forma un conducto de salida de esa secreción, hablo de un tejido epitelial glandular exócrino. ¿Ahora sí? Esperen que pasó así porque ahí vemos la clasificación. Las glándulas exócrinas se clasifican según el tipo de secreción, según el mecanismo de liberación y según el número de células. ¿Sí? Una de ellas, el tipo de secreción puede ser mucosa, cuando la secreción que producen es un mucopolisacárido, como el que vimos en las células caliciformes. Es algo espeso, mucoso, atrapa, cubre, protege. ¿Sí? Entonces se le llaman glándulas mucosas cuando tienen esa secreción. La célula caliciforme es una glándula unicelular mucosa. ¿Sí? Dentro de las células que forman las glándulas salivales, tenemos algunas que son mucosas, por eso vieron que la saliva no es un líquido como el agua, es medio pastoso. Las que liberan líquidos más acuosos son las serosas. ¿Sí? Por ejemplo, la glándula sudorípara es una glándula serosa, libera una solución acuosa. La glándula salival tiene algunas células serosas, por eso la saliva es líquida, con algo pastoso que le dan las mucosas. Y hay veces que las glándulas segregan las dos cosas a la vez, como pasa con muchas glándulas salivales, y decimos que la glándula es mixta. Es decir, tienen células que secretan mucinógeno y células que secretan este líquido acuoso. Según el mecanismo de secreción, las glándulas se dividen en tres también. Unas que se llaman holócrinas, y miren el dibujito. La secreción está constituida por algo que fabrica la célula, pero cuando lo va a liberar, se libera con toda la célula. O sea, la célula se sacrifica con la secreción para liberarse. ¿Sí? Muere la célula en cada secreción. ¿Qué decías? ¿Te puedes poner un segundo al anterior? Que no quería sacar captura. Bueno, esta glándula holócrina es el ejemplo, es la glándula sebácea. Las glándulas que liberan grasa hacia afuera de la piel son de este tipo. Cada gotita de grasa es una célula que se despojó de la glándula y que fue hacia afuera con todo un cúmulo de grasa. Por eso pueden observar en la parte basal de estas glándulas siempre figuras mitóticas porque estas células se están reponiendo sistemáticamente. Otras veces la secreción es merócrina. ¿Cuándo es merócrina? Cuando la célula produce una sustancia química, la libera al tubo colector, al tubo excretor, y de este tubo excretor llega a la superficie libre. ¿Sí? Las glándulas salivales son de este tipo. Y el otro tipo de secreción, exócrina, es la apócrina. Si miran el dibujito, la secreción es producida por la célula y es liberada al exterior con un poquito de citoplasma. Esto es característico de las glándulas mamarias. La leche materna está formada por gotitas de producto lácteo mezcladas con un pedacito de citoplasma de estas células. Por eso tan nutritivo, ¿verdad? Tiene tanta proteína, tiene tanto anticuerpo, tiene tanta cosa que es propio de las células de la madre. ¿Bien? Bueno, así que entonces, estábamos viendo una glándula, ahora tenemos que tratar de determinar si tiene secreción mucosa, si tiene secreción serosa, si la secreción es holócrina, merócrina o apócrina. Y además, cómo es según su número de células. Si es unicelular, como la célula caliciforme, o si es pluricelular, ¿verdad? Que va a tener dos partes. Una parte excretora, que es el tubito, ¿sí? Que recibe el nombre de conducto excretor, y una parte secretora,
que es la parte glandular, que se llama ¿cómo? Una de las palabras del crucigrama esta. ¿Cómo se llama la porción secretora de una glándula exócrina? Ya estoy contigo, Manuel. El adenómero. ¿Sí? De acuerdo a cómo son los conductos secretores y los adenómeros, las glándulas se clasifican en las que no se ramifica el conducto excretor, se les dice simples, y acá tenemos ejemplos de simples. Simple, un solo conducto excretor y un tubo de adenómero. Eso es tubular simple. Varios tubos de adenómero y un solo tubo colector. Es tubular simple ramificada. Un túbulo colector y un tubo arrollado. Tubular simple enrollada. Un túbulo colector y el túbulo se ensancha en la base. Parece una botellita, ¿sí? Esta forma de botellita se llama acino. Y la glándula que tiene acinos es una acinar simple o acinosa simple. Y si tiene varias botellitas en un solo conducto, digo que es una acinosa o acinar ramificada. Esto se puede complicar con pluricelulares compuestas, cuando el túbulo colector también se ramifica. Y tengo todas las combinaciones anteriores, pero en vez de ser simple, es compuesta. Tubular compuesta, acinar compuesta, o túbulo acinar compuesta, cuando tiene una parte tubular y otra acinosa. Ese sería el criterio. Lo que estamos viendo en la otra lámina de la otra diapositiva, y con esto creo que termino porque ya estamos en hora, ¿verdad? ¿Qué tipo de disposición será? Estoy viendo un corte de esos túbulos. ¿Estoy viendo tubos o estoy viendo acinos? Si viera tubos, Túbulos. ¿cómo tendría que ver la luz? Yo pensé que eran túbulos, pero no sé. Si hubiera túbulos, ¿cómo tendría que ver la luz? ¿Así de chiquitita? Tendría que verla grandota, ¿verdad? Porque el túbulo es recto, mientras que el acino es fino y se va ensanchando en la base. Esto serían las bases de los acinos. Cortes de la botellita en la zona gordita de la botellita. ¿Sí? Son cortes transversales de acinos. Y en este caso son acinos mucosos, porque no tienen tinción. Acuérdense que los mucopolisacáridos se disuelven con el fijador. Entonces los veo claritos a estos acinos. Busquen información sobre las características del acino mucoso y del acino seroso, porque en otros cortes que tienen también van a encontrar acinos serosos como este, y van a encontrar otras estructuras como estas, que son los túbulos excretores. Vieron que son bastante distintos. ¿Sí? Estos sí son tubulares, son cosas rectas, bien redonda la luz y un epitelio simple cúbico alrededor. Bueno, intenten en este fin de semana hacer esos diagnósticos, así el lunes empezamos ya con el tejido conjuntivo y las características del mismo. ¿Bien? Sí. ¿Sigue por ahí? Bueno. Ok. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. El martes con ustedes. ¿Bien? Dale. Bien. Bueno, nos Sí, vemos. profe, nos Nos vemos. Nos vemos. vemos, profe. Chao. Cuídense. Chao, pasen lindo.